Bien, vamos a pasar a presentar a la primera panelista del día de hoy, la licenciada psico-oncóloga María Victoria López Cuellar de Bolivia, quien tiene estudios de posgrado en desarrollo psicoafectivo de la Universidad del Norte de Colombia, psico-oncología, Universidad Tecnológica de Chihuahua, México, psicopatología y clínica psiquiátrica y psicogerontológica también en México, con estudios de maestría en gestión universitaria en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en Tarija, miembro además de la Red Iberoamericana de Psico-Oncología Integral, México del 2020 al 2022, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de La Paz, Bolivia, miembro Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Tarija. Tiene una labor como psicóloga clínica realizada en diversos hospitales de Bolivia en el área oncológica y oncohematológica. Además, es voluntaria en unidad de cuidados paliativos dependiente de oncología de la clínica y en albergue de pacientes oncológicas en La Paz, Bolivia, docente de pregrado y posgrado. Bienvenida, doctora López. Agradecer profundamente a las instituciones organizadoras de este evento, que la verdad es algo trascendental, algo muy importante, el querer cooperar, gestionar la cualificación permanente de quienes trabajamos en las instituciones de salud y más cuando se trata de cuidados paliativos. Aplaudo al Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, aplaudo la actividad que ustedes llevan adelante, porque son estos espacios los que nos van a ayudar a unir esfuerzos para cualificar nuestra actividad, para desarrollar nuevas habilidades ante los desafíos que nos impone la vida dentro de la práctica clínica y obviamente también para expresar nuestras experiencias y poder cooperar en el afán de que todos podamos mejorar nuestros servicios, siempre pensando por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Muy contenta, muy feliz, doctora Luz, ese carisma suyo, la verdad es muy contagioso y es muy emocionante, ¿no? Ver que mi cultura, mis costumbres, mi música, que nos identifica a los bolivianos, pues está mostrando en este momento ante los ojos del mundo. Le agradezco mucho y es emocionante, ¿no? Muy emotivo y la verdad, a veces se nos corta un poco la posibilidad de hablar, pero es por la emoción, ¿no? Muchas gracias de todo corazón, muy orgullosa, muy feliz de ver que se difunda mi música en estos espacios tan sanos y la verdad nos llena de orgullo, ¿no? Y muy bien, aquí prestos para poder contribuir con un granito de arena muy importante que yo sé que nos va a servir a quienes trabajamos en paliativos. Muy bien, entonces voy a dar inicio a esta temática que con mucho agrado la asumí, la verdad es un desafío repensar y preparar, ¿no? Entender un poco aquello que quiero transmitir y espero que sea de mucha utilidad para quienes trabajamos en cuidados paliativos, especialmente con niños, ¿no? Particularmente trabajo con adultos y con niños, entonces he trabajado en varias instituciones de la salud que me permitieron un poco tener este acercamiento y que en este curso internacional va a venir a contribuir de alguna forma a la intención que es la de cualificar a todo el recurso humano en el servicio de clínica, ¿no? Entonces, este curso internacional, los desafíos de cuidados paliativos pediátricos en un nuevo tiempo, básicamente vienen, ¿no? A modificar un poco nuestros esquemas, nuestra mirada acerca de lo que es trabajar en estos espacios. Lo que preparé está ordenado de la siguiente manera. En un primer momento vamos a ver de manera bien general el cáncer, la situación del paciente oncológico en Bolivia. Vamos a ver también un poquito lo que es las culturas bolivianas y la antropología médica, que nos permite un poco apreciar que ya la salud desde la historia, ¿no? Tiene esta necesidad, esta curiosidad por ir incorporando estos aspectos de las culturas, ¿no? Costumbres, pautas, formas de vida, formas de hacer, formas de curarse y entender lo que es enfermedad y salud.
Y también vamos a ver un poco, vamos a entender, y aquí se vamos a ir ya ingresando en un terreno mucho más específico, como es la cosmovisión andina sobre la muerte. Si bien yo soy del sur de Bolivia, he compartido mucho tiempo en la ciudad de La Paz, y la verdad es ahí donde tuve estas experiencias que las quiero compartir en este curso. Y por supuesto vamos a ir cerrando con las conclusiones a las que yo he llegado y las que quiero compartir, con las que quiero remarcar cuál es el fin último de mi aporte. Y obviamente las recomendaciones siempre con el objetivo de cooperar y obviamente contribuir al fin último de este curso internacional. Muy bien, entonces voy a dar inicio siempre destacando en este caso la temática que me corresponde y que la verdad fue desafiante para mí, pero fue muy certera. Le quiero muy agradecida a la doctora Luz y a los organizadores por pensar en este eje temático como es la mirada intercultural de los cuidados paliativos pediátricos, que es un desafío, ¿no? En muchos países no está ni siquiera reconocido en el Sistema Nacional de Salud lo que es cuidados paliativos, mucho menos una mirada intercultural, cuando en el día a día tenemos poblaciones originarias en el consultorio, ¿no? Entonces, a veces es un desafío atender al paciente de manera general, mucho más si se trata de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, este es mi aporte, verlo desde este punto de vista. Y vamos a partir entendiendo un poco la diversidad cultural de Bolivia. Bolivia guarda, incluye muchas culturas, muchos pueblos originarios, hay una diversidad y es la riqueza de Bolivia tener esta diversidad cultural, ¿no? Y esto involucra el desarrollo de una mirada empática de quienes trabajamos en salud. O sea, es un desafío para quienes trabajamos en salud en el sentido de que tenemos que estudiar, prepararnos, involucrarnos y lograr una relación, una mirada horizontal y empática para trabajar con estas poblaciones, ¿no? Y eso tal vez en algún momento podamos verlo, tal vez nosotros no, como un esfuerzo más, pero sin embargo, si lo vemos de otra manera, esto enriquece nuestro trabajo, nos enriquece, nos fortalece la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades, nuevas miradas hacia el paciente, ¿no? Entonces, nos desarrolla alas para volar y tal vez conquistar nuevos espacios, ¿no? En este sentido, este gráfico, la verdad, me parece bastante sano, considerando que entre las múltiples culturas que tiene Bolivia, las más dominantes, las más masivas, se encuentra la cultura aymara, la quechua y la guaraní. Entonces, la cultura con la que voy a trabajar y la que voy a ir adentrándome un poco más con el aporte que preparé para este curso es justamente la aymara. Como teníamos en el contenido, vamos a ir viendo un poco un marco general acerca de la situación del paciente oncológico en Bolivia, ¿ya? Bolivia, de acuerdo a las últimas estadísticas, a los últimos datos, incluye aproximadamente 11,5 millones de personas. Sin embargo, hasta la fecha, la población de pacientes oncológicos también ha crecido mucho, pero lamentablemente no existe una sistematización de datos acerca de los pacientes oncológicos, ya sean adultos o en niños, ¿no? No obstante, una política que ha implementado el Ministerio de Salud desde el 2011 ha sido el Registro Nacional del Cáncer, que de alguna manera viene arrojando datos periódicamente acerca del número de personas diagnosticadas año a año con esta patología. Sin embargo, los datos que nos arrojan de alguna forma nos permiten advertir, ¿no?, que tenemos una población bastante grande, como 12,000 personas que se contagian, que padecen de esta enfermedad, que son diagnosticadas con esta enfermedad cada año, ¿no? Como podemos ver, se diagnostican 7,276 mujeres por año y 3,918 en hombres, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se tiene que en Bolivia 4 a 5 mujeres por día mueren por cáncer de cuello uterino. Entonces son cifras que deberían convocarnos a reflexionar, especialmente aquí a las instancias de poder
¿no? Para asumir políticas públicas en la medida posible para poder encarar estos desafíos, porque con lo de la pandemia, la población de pacientes oncológicos ha sido mucho más abrumadora, ¿no? Respecto del cáncer infantil, estamos igual, sin sistematizaciones de datos. Sin embargo, Bolivia cuenta con apenas con tres instituciones de salud dedicada al paciente oncológico en infantes. Está el Hospital del Niño Ovidio Aliaga de la ciudad de La Paz, está el Hospital Manuel Asensio Villarroel de Cochabamba y está el Instituto Oncológico del Oriente de la ciudad de Santa Cruz. Estos tres departamentos se constituyen en el eje central del país, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, esto hace que se masifique mucho más porque el resto de los 9 departamentos, que serían 6 más, la población afectada acude, ¿no? Entonces hay una tendencia a migrar y obviamente va a colapsar este sistema para recibir atención pública, ¿no? De acuerdo a las investigaciones y a las estadísticas que presenta el Hospital del Niño Ovidio Aliaga de la ciudad de La Paz, se afirma que son 120 casos nuevos por año que se da de cáncer infantil por cada 1.000.000 de habitantes en el país. Los tipos de cáncer más comunes en adultos se encuentra el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer de útero. En niños, los más comunes son las leucemias, linfomas y tumores, entre otros. Para la atención que se tiene en el país para estos pacientes oncológicos, existen tanto los seguros médicos, que son para poblaciones, obviamente, que están laboralmente activas, ¿no? Con esto de la pandemia y la crisis que estamos viendo en el mundo, muchos dejaron de trabajar. Entonces, estos acuden, obviamente, al servicio de atención pública y para esto el gobierno ya desde el 2008 aproximadamente ha implementado esta política que es el Seguro Universal de Salud, que es totalmente gratuito. Sin embargo, como podemos ver aquí en las imágenes, estos sistemas han colapsado tanto que las personas tienen que ir a dormir a las puertas de los hospitales para lograr sacar una ficha y poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Entonces, estos son situaciones, son realidades que están convocando al gobierno y a todas las instituciones poder tomar medidas sobre el asunto, porque a medida que se masifica el servicio de pacientes oncológicos, perdón, la demanda por servicios de asistencia oncológica, también se sigue sumando más el número de pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, como que no se llega nunca a cubrir las demandas, ¿no? Por otro lado, también está el servicio privado, que va a permitir, obviamente, ser atendido a poblaciones que disponen de recursos, pero nuestro país se caracteriza también por tener poblaciones económicamente vulnerables, ¿no? Sí, así estamos con la atención en pacientes oncológicos de manera general. En el cuidado, entrando ya a la temática de cuidados paliativos, también podemos entender que este aún no ha sido reconocido en el sistema de salud nacional. No obstante, hay organizaciones, asociaciones sociales, organizaciones sin fines de lucro, como está la Asociación Latinoamericana, que incluye y alberga en esta misma línea de trabajo a la Asociación Alianza Bolivia de Cuidados Paliativos, también está CENTEC, que son organismos que surgen así de la población social por las necesidades de prestar atención en esta etapa de vida que le corresponde al paciente terminal, podríamos decir, ¿no? Los cuidados paliativos, si bien no está reconocida como parte del sistema, es un derecho humano, ¿no? Para promover una transición digna de la persona, ¿no? Entonces, estas instituciones son las que de manera particular, sin ánimos de lucro, con carácter social, siempre con el afán de cooperar a este tipo de pacientes, viene cooperando con reuniones, con cartillas, la difusión de sus actividades, haciendo cursos. Entonces son actividades totalmente sociales que no corresponden a las instituciones de salud y
y del sistema público, ¿no? Sobre el punto, ya para irnos ingresando un poco en la temática que se ha preparado para hoy, hay aspectos que me gustaría mucho aclarar. Desde la psicología, desde la salud mental, siempre se considera que el paciente oncológico, en este caso, siempre va a presentar cuadros de ansiedad y depresión, ¿no? Pero que hay algunos aspectos que se aclaran y la verdad viene a Parece que perdimos la conexión con la doctora López. A ver, esperemos por favor unos segundos. Que estamos gestionando. Ya estamos. Sí, ya. Entonces, este síndrome de desmoralización se lo viene a considerar, según los últimos estudios, como algo que se distingue tal vez de un cuadro depresivo común, ¿no? Por la desestructuración psíquica que tiene el ser humano ya desde el diagnóstico, ¿ya? Y que entre sus principales características psíquicas, en este caso, se encuentran la pérdida de sentido de la vida, la desesperanza, un fracaso personal, tener la sensación de frustración, ¿no? La sensación de estar atrapado, la sensación de una renuncia, desmotivación, aislamiento, una sensación potencial por los pensamientos suicidas, ¿no? Y hay unas fluctuaciones emocionales intensas. Entonces, dentro de todo este conjunto de rasgos que arrojan las últimas investigaciones sobre la vivencia, la experiencia, la desestructuración psíquica que vive el paciente oncológico, hay que considerar aspectos importantes, ¿no? Como lo definen tal vez el miedo a la pérdida de la dignidad. En esta etapa de la vida, a veces el paciente, lo que más acaba al paciente, lo que más deteriora, lo que más afecta es justamente, ¿no? La desfiguración corporal, pero yo diría más psíquica, hay una desestructuración, una desestabilidad que vive el ser humano en esas circunstancias, ¿no? Y obviamente el miedo a la pérdida de la dignidad, ¿no? Entonces, estos aspectos son cruciales. Escuchamos muchas veces al paciente terminal que incluso no quiere saber de llegar a situaciones, según avance la enfermedad, en que tengan que hacerle la higiene personal, que son situaciones o funciones muy íntimas, muy personales, ¿no? Entonces son aspectos que sí o sí van a repercutir en su estado emocional del paciente. Pero ya entrando más en tema, algo que he venido rescatando, y es lo que quiero resaltar aquí en este aporte, es la concepción cultural que tenemos de la muerte. En el proceso de la construcción del ser humano, desde que nacemos e incluso antes de nacer, durante todo el desarrollo de nuestra infancia, nosotros venimos construyendo un esquema cultural acerca de aspectos nodales en nuestra vida. Y uno de ellos viene a ser nuestra concepción de la muerte, ¿ya? Nos cuesta como profesionales de la salud, he trabajado en muchas instituciones públicas y privadas, con el equipo médico, el equipo de salud, donde está obviamente además del médico, personal de enfermería, trabajadores sociales, nutricionistas, etcétera. Se nos complica mucho el tener que dar las malas noticias, el tener que dar el diagnóstico al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablamos mucho de estos temas que son importantes en nuestra vida, ¿no? La muerte. La muerte nos asusta a muchos, evitamos a veces hablar de la muerte, y yo la verdad agradezco mucho estos espacios, destaco mucho estos espacios, porque en estos espacios es donde perdemos el miedo a hablar y vamos promoviendo esa cultura de hablar aquello que los demás ocultan, de aquello que los demás evitan. Si nosotros ocultamos y lo evitamos, en esa medida vamos a seguir teniéndole miedo. Entonces, en estos espacios donde nosotros vamos a hablar abiertamente, y esto va a hacer de que vayamos perdiéndole el miedo y vayamos desarrollando una relación más sana, una convivencia más sana con aquello que nos perturba, y que nosotros podemos cooperar teniendo una relación mucho más sana con la muerte, ¿no? Esto va a facilitar mucho este proceso
de partir. Entonces, las investigaciones clasifican grupos de los motivos por el cual existe esta conspiración del silencio. Cuando hablamos de la conspiración del silencio, estamos refiriendo básicamente por qué callamos, por qué evitamos, por qué no podemos hablar, ¿no? Entonces, entre estos grupos que se identifican, se encuentran, uno, el deseo de proteger al enfermo del impacto emocional, ¿no? No queremos causarle el dolor de saber que tiene cáncer o que tal vez hizo una metástasis. El segundo grupo es la necesidad de autoprotección, y esto yo lo remarqué con rojo porque más o menos a esto es lo que vengo yo retomando para el fin que tengo con esta mi participación. La necesidad de la autoprotección tanto de profesionales como familiares por la dificultad de enfrentarnos a estas reacciones emocionales del paciente, ¿no? Este segundo punto, la verdad, lo considero muy importante porque ya sea como familiares o como profesionales, nosotros evitamos por protegernos a nosotros mismos de poder convivir o poder experimentar o ver la expresión del paciente cuando se le da el diagnóstico, cuando se le dan las noticias. Muchas veces me ha tocado levantar, en este caso por parte del paciente terminal, cuando trabajo con médicos oncólogos me piden, ¿no? A psicología solicita un grado de evaluación de la concienciación del paciente respecto de su estado terminal. O sea, cuán consciente está el paciente de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, me dificulta mucho llegar al paciente y poder levantar esta información, la participación de la familia. La familia muchas veces interviene, ¿no? Y la familia a veces no permite un trabajo objetivo y claro al respecto, porque es la familia la que sufre. Entonces, se dan cuenta, nosotros como personal de salud y la familia, a veces nosotros evitamos estas situaciones, porque nosotros en nuestros esquemas, en nuestro entendimiento, que ha sido construido desde nuestra infancia en un determinado grupo cultural, nos duele tocar estos puntos, no nos gusta hablar de esto. Entonces nosotros pensamos que eso piensa de esa manera el paciente, ¿no? Entonces de alguna manera estamos como que decidiendo por el paciente cuando esto tampoco es ético, ¿no? Desde hasta un cadáver merece respeto y peor un paciente. El paciente tiene todo el derecho del mundo a conocer su realidad, su diagnóstico, ¿no? Otro aspecto también que es parte de la conspiración del silencio está la dificultad de los profesionales para transmitir este tipo de información que, dicho está, estos espacios son muy importantes para poder aprender, desarrollar habilidades, escuchar otras experiencias que nos pueden ser muy útiles, ¿no? Obviamente sabemos que es el médico de cabecera el que tiene que dar estas malas noticias y entendemos, ¿no?, que este es motivo también de preocupación para el mismo profesional de la salud, ¿no? La dificultad también para establecer pronósticos precisos hacen de que a veces nos limitemos en hablar de estos aspectos y mucho menos dar la mala noticia. Otro aspecto que remarqué con rojo, porque va orientado a la temática que te preparé, es el sentimiento de fracaso que supone para el médico aceptar que no existe posibilidad terapéutica curativa para el paciente, ¿no? O sea, el solo hecho de darle la mala noticia y de entender de que ya no hay más posibilidades para salir adelante, para curarse, también limita estas situaciones, ¿no? Otro aspecto es el tema tabú de la muerte, que es una construcción cultural, ¿no? Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros padres, etcétera, nos fueron alejando de esta temática de la muerte, ¿no? De tener una convivencia sana con la muerte. Y hablar de la muerte es un tema tabú, le tenemos miedo, lo evitamos, porque no nos gusta. Es más, a veces incluso cuando tenemos familiares o alguien para ir a visitar al hospital, evitamos ir al hospital, ¿no? O sea, si hablamos con la gente de a pie, a veces no le gusta ni siquiera sentir el olor del hospital, ¿no? Entonces, incluso el mismo paciente, ¿no? Cuando ya llega a esta fase, cuando estamos en una fase terminal, el mismo paciente no quiere estar en una institución de salud, quiere ir a morir a su casa, quiere estar en su casa, quiere estar fuera de estos ambientes, ¿no? Entonces, y por otro lado están las creencias generalizadas
que se espera que al dar estas malas noticias tal vez podemos acelerar la muerte del paciente. Sin embargo, más allá de todo esto, donde quiero llegar es que son otras personas las que deciden por el paciente, puede ser el personal de salud y por esos motivos que ya vimos, o puede ser los familiares, pero al fin de cuentas es otro el que decide qué es lo bueno, el que piensa que puede ser lo bueno para el paciente en estas circunstancias, ¿no? Uno de los retos más difíciles que enfrenta el personal médico durante esta práctica es el momento de comunicar la mala noticia, ¿no? Surgen muchas dudas y para esto es muy importante, en el caso del paciente pediátrico, un poco escuchar qué dice no solo el paciente, también la familia, ¿no? Para entender un poco cuáles son sus formas de pensar, para entender sus actitudes respecto de la muerte. Lo vemos afligido, quizás no lo vemos afligido, quizás el problema, la limitación está en uno, ¿no? El miedo está en uno, porque quizás yo me crié en una cultura distinta a la del paciente. Tuve la posibilidad de trabajar con pacientes terminales con paliativos en instituciones privadas y públicas. Trabajé en una institución en el Hospital Militar Central de la ciudad de La Paz. Trabajé en centros oncológicos privados. Actualmente sigo cooperando y he podido identificar para este aporte aspectos muy importantes con dos pacientes, uno de 17 años y otro de 8 años, ¿ya? Y esta película me ha ayudado mucho a entender lo que vivía en ese momento con estos pacientes. Me imagino que muchos de ustedes han podido disfrutar esta película que se llama La decisión más difícil y que de alguna manera nos permite un poco entender cómo vive la familia, qué vive el personal de salud y el paciente, ¿no? Es bastante sana, las películas orientan mucho. Y que va a venir de alguna forma a contribuir también lo que vamos avanzando. He podido revisar mucha literatura y puedo ver de que hay incluso protocolos que se van construyendo para tener una metodología bien ordenada y bien definida para en el que podamos apoyarnos en estas circunstancias, ¿no? Sin embargo, de estos protocolos que he revisado, más o menos estos son puntos generales que se encuentran casi en todos los protocolos. De esto yo resaltaría como el más importante tal vez, el primero, que es la preparación personal. Porque en esta película, y es lo que yo viví precisamente, y lo que les venía comentando, es la preparación personal que muchas veces no nos ayuda en estos procesos, ¿no? Y cuando hablamos de preparación personal, estoy un poco discrepando de la parte profesional, de nuestra preparación profesional. A veces nosotros nos vamos por el lado profesional y dejamos de lado la parte personal, que es muy elemental en estas situaciones, porque en muchas partes quizás no vemos de manera técnica el proceso, pero no lo vemos tal vez desde un punto de vista más empático, no nos colocamos en los zapatos del paciente, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque quizás no podemos despojarnos tal vez de nuestra profesión, ¿no? Del manejo técnico. Entonces, yo creo que al margen de mantener esta mirada técnica, esta mirada cientificista, es importante también valorar, desarrollar, permitir aflorar nuestras capacidades personales como ser humano, ¿no? Entonces, en esta película se ve claramente cómo la madre proyecta en todo el proceso terapéutico, proyecta todo el proceso de atención de salud de su niña, sus propios esquemas, su propia forma de pensar. Es la madre la que vive obviamente aquí un dilema ético, podríamos decir, en la que ella piensa que está haciendo bien a su hija, evitando tal vez algunas situaciones sanas para la familia, ¿no? No sé si ojalá hayan podido compartir, si no es así, sería sano que podamos ver esta película. Es bastante interesante, donde nos muestra que a veces la familia es la que define, la que piensa por el paciente, ¿no? La familia, desde sus esquemas mentales, desde su experiencia,
a veces con el afán de hacerlo bien, a veces entorpece este proceso y a veces no puede aceptar que quizás ya el paciente, en este caso su niño, su niña, ya está preparado para partir, ¿no? A veces el miedo y la limitación que tiene el familiar o el profesional de la salud está en su cabeza, pero no en la del paciente, no en la del niño, ¿no? Esto me ayudó mucho a entender esas experiencias que yo tuve con estos dos pacientes de 17 años y era un muchacho un joven con un osteosarcoma, ¿no? Y la niña con leucemia. La niña tenía 8 años, era de otro departamento, era de Oruro. Pero en ambos casos lo que pude notar, no solamente en el paciente, también en la familia, la serenidad con la que estos llevaban el proceso, ¿no? Entonces, a veces uno se complicaba por ver qué le va a decir, cómo voy a intervenir, cómo voy a cooperar, qué tipo de terapia me va a ir, porque en mi cabeza está justamente esa sensación de tristeza, de opresión, de incomprensión. O sea, en mi cabeza yo estoy confabulando, yo estoy armándome una mirada desde mi experiencia, y es esto justamente lo que a veces me puede resultar como una barrera para poder llegar al paciente desde su realidad, ¿no? Esto me conlleva justamente a analizar de dónde provenían estas dos personas, el uno de La Paz y el otro era de Oruro. Sin embargo, venían de pueblos originarios, ¿no? Entonces, he podido hacer un estudio, una investigación, y esto viene a desencadenar esta temática tan linda que la vengo a socializar en esta oportunidad. Bolivia, al igual que muchos países hermanos, tiene una diversidad muy grande, muy amplia cultural. Son 36 diferentes naciones, pueblos que reconoce el Estado, pero al margen de esto existen muchos más, ¿no? Sin embargo, por la cantidad de poblaciones, las culturas más dominantes en Bolivia son tres. Está la cultura aymara, que se encuentra especialmente en la ciudad de La Paz y otros departamentos. Está la cultura quechua, que está entre Potosí y otros departamentos más del occidente. Y en la parte oriental está la cultura guaraní, que llega desde Santa Cruz, algunos otros países, departamentos del oriente, hasta parte de Tarija, ¿ya? Que es el último departamento que limita con la Argentina. Bolivia se caracteriza justamente por una población masiva de pueblos originarios, ¿ya? Sin embargo, esto también nos permite entender de que muchas veces, por la ubicación geográfica de estos pueblos, es que a veces las labores de la ciudad, el alcance de esos servicios de salud son dificultosos para poder llegar ahí. Desde el 2008 es que empieza a funcionar lo que es el SAFSI. El programa SAFSI es un programa de salud familiar comunitaria e intercultural que permite que el personal de salud se traslade hacia esos pueblos, ¿no? Y pueda llevar toda esta atención de salud primaria a todas estas poblaciones. Sin embargo, a través de SAFSI también es que se viene resaltando, rescatando, revalorizando lo que es la medicina tradicional. Revisando y preparando esta temática para hoy, encuentro también que desde la antropología médica o de la salud ya existieron, ¿no? Hace mucho tiempo la inquietud, la curiosidad por el personal de salud, por conocer un poco también algunos aspectos, y no solamente por conocer, sino también producieron. Tenemos muy lindos aportes en el caso del Perú, ¿no? Estos textos, estos aportes son artículos desde la medicina popular peruana que ha sido escrita por médicos como Hermilio Valdizán y Ángel Maldonado. También está la medicina folclórica realizada por Federico Sali Rosas, y esto es muy interesante como una forma para tratar el síndrome cultural del susto, porque muchos pueblos creen que a partir del susto es que la persona se enferma, ¿no? Otros artículos, otros aportes, como la terapia tradicional para su tratamiento, por Monge y Carlos Alberto Seguín, el cocainismo, trabajos de Gutiérrez Noriega, están los desafíos en la atención sanitaria de migrantes internacionales en Chile,
está la situación de riesgo y salud de los adolescentes en el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro de Perú. Y por supuesto hay una infinidad de aportes desde Bolivia. Pero algo que yo tomé justamente para esta participación es justamente esta, la de Diego Irarrázaval, cuyo título del artículo se llama Reconexión al morir, la corporeidad andina muere y revive. El aporte de este artículo es muy interesante, es tan interesante y que me tocó mucho justamente que lo puse como título. El aporte y el objetivo de este artículo viene a demostrar que a medida que nos vamos civilizando más, es como que nos vamos alejando tal vez de nuestra esencia, ¿no? Y en este proceso se va devaluando el morir y el vivir. Vamos perdiendo de vida la real esencia que tal vez traemos de raíz. Todos venimos de algún origen, todos tenemos raíces, tenemos ancestros, todos venimos de culturas originarias, ¿no? Entonces, tal vez ya venimos nosotros de una relación bastante sana, una relación más cercana, una relación horizontal con la muerte, que con estos procesos de civilización y etcétera que se dieron durante todos estos años, nos ha alejado y poco a poco ha ido cambiando nuestra mentalidad acerca del proceso de morir y de vivir. Justamente aquí lo puse con negrillas, una de mis conclusiones es nuestra mirada de la muerte y el proceso de agonía está marcado por nuestra cultura. Es nuestra cultura la que nos hace ver, la que nos hace vivir, la que quizás nos obstaculiza este proceso de morir. Tal vez es bueno revisar las costumbres que nosotros traemos, ¿no? Ya desde nuestros orígenes. Es bastante sano, no solamente por la medicina tradicional, sino que en estos procesos tan críticos, porque en este proceso, cuando estamos en estos procesos de paliativos, el paciente vive una crisis existencial, porque está mirando frente a frente a la muerte. Lo que más aterra a la persona es aquello que desconoce. Como no hablamos, no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, evitamos hablar de la muerte, nos causa terror hablar de la muerte, culturalmente vamos generando ese miedo, ¿no? Y como psicóloga yo siempre digo, todo lo que desconocemos nos da miedo. Entonces estos espacios son muy importantes porque aquí lo vamos a hablar, aquí lo vamos a conocer. Y eso va a reducir esta tensión emocional que genera al hablar de la muerte. Revisé algunos cortometrajes y este es muy interesante, que se los recomiendo, es una producción boliviana, el cortometraje de Francisco Ormachea, que se llama Ajayu. Ajayu en Aymara significa muerte, significa alma, espíritu, ánima, que es el alma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa parte del ser humano que no la vemos? Este cortometraje es bastante pequeño, pero justamente nos permite reflexionar sobre cómo, en este caso, la cultura aymara entiende la muerte. Para la cultura aymara no existe la muerte. Y esto es algo bastante sano, que me permite un poco entender por qué la familia de estos dos pacientes y por qué los mismos pacientes lo vivían con tanta naturalidad este proceso, ¿no? Que para mí era bastante aterrador. Este cortometraje es muy interesante, ojalá ustedes lo puedan ver. Ajayu trata básicamente de este señor con esta niña, que es un padre y una niña, que mueren ahogados en el lago, ¿ya? Y al morir, ellos viven una ceremonia que la comunidad les ofrece, ¿no? Ellos no entienden de la muerte, para ellos no existe la muerte. Ellos lo ven a la muerte como un pasaje hacia un viaje, ¿ya? Voy a ver si es que puedo compartir un poquito de esta película, por favor, si me tienen un poquito de paciencia. Bueno,
No, lo voy a dejar para después porque si no se me va a alterar la presentación de hoy, ¿ya? De todas maneras, aquí he hecho un pequeño esquema de cómo se concibe la muerte. La muerte no existe para la cultura aymara. Es más, la persona pasa por esta situación, ¿no? Entonces, para el aymara de la vida pasamos a un pasaje y de ese pasaje es que hacemos un viaje y volvemos a vivir. No existe la muerte para la cultura aymara. Se entiende que hay dos principios en todo este proceso, que es el de trascender y es la inmanescencia, ¿ya? Estos dos principios que traen las personas en este proceso invitan a entender de que la persona trasciende. Cuando llega este pasaje está hablando justamente del principio de la trascendencia, ¿no? Trascender es que sobrepasa el cuerpo va a volver a la tierra, en este caso a la Pachamama, ¿no? Y esto va a comenzar un viaje. Este viaje, de acuerdo a la cultura aymara, va a durar 3 años. Este viaje, de este pasaje y el viaje, tiene un profundo sentido moral en el sentido de que el viaje que va a realizar cada persona va a depender mucho de cómo haya sido su vida, ¿no? Si ha sido una buena persona, dado todos los principios de vida y comunitaria que tiene la cultura aymara, es que el viaje va a ser sencillo, va a ser fácil. En su viaje, que dura 3 años, va a ir encontrando a sus seres queridos, quienes le van a ayudar, le van a orientar, le están esperando, etcétera. Y va a llegar al paraíso, ¿no? Al paraíso donde éste va a descansar. Cuando muere una persona dentro de esta cultura, los dolientes lo que hacen, le preparan, ¿ya? Le preparan, les nutren de alimentos, alimentos inmediatos y alimentos también que se pueden conservar porque va a viajar 3 años, ¿ya? Además de eso, también se los coloca herramientas que puede necesitar en el camino, abrigos por si siente frío, o sea, no está muerto para ellos. Va a empezar, va a emprender un viaje. Entonces le proveen de alimentos, de ropa, de herramientas para este viaje. Y en ese proceso de viaje les van a esperar sus seres queridos que ya partieron, ¿no? Se va a encontrar, es más, hasta incluso en el ataúd donde va a ser enterrada el cuerpo de esta persona, hasta pueden mandar cartas, notas, encargos que pueden dar a los que ya están allá, ¿no? Posteriormente a esto se hacen fogatas, se aleja un poco y esta fogata, dependiendo a dónde oriente el viento, dependiendo del humo que va a emitir estas fogatas, es que más o menos ellos van a ver por dónde va a partir el ánima, el alma, por dónde va a comenzar, en qué dirección va a comenzar su viaje, ¿no? Y es esto que obviamente viene también a tener importancia en lo que se conoce como la fiesta de Todos Santos, que se vive en muchos países entre el 1 y el 2 de noviembre, ¿no? Entonces, el 1 y el 2 de noviembre lo que se hace es justamente, ¿no?, colocar las fotografías de los que ya partieron, se coloca una mesa donde se colocan masas, víveres, tortas, comida, platos de comida, y todo esto es, se coloca en función de lo que le gustaba a la persona que partió, ¿ya? Y durante esos 3 primeros años las mesas son muy abundantes porque se supone que esta persona sigue viajando, sigue caminando y necesita alimentarse, ¿no? Y generalmente se pone todo lo que a esta persona le gustaba cuando estaba entre nosotros, ¿ya? Entonces, de esta manera, la muerte no existe en esta cultura, simplemente es un viaje. Y tiene sus fases que justamente ponerle, colocar en el ataúd todo lo necesario, desde alimentos, desde vestido, desde herramientas para su viaje, ¿ya? Y esto va a ser hasta que va a llegar a una dimensión donde va a reencontrarse con todos sus antepasados. Es más, en la ciudad de La Paz se tiene un respeto profundo
en las montañas, ¿no? Las montañas, en este caso los Andes, porque de alguna forma ellos vienen a representar personas elementales dentro de esta cultura. Entonces, es más, algunos piensan que todas las almas, cuando parten de aquí, se encuentran en esas montañas, ¿no? Están en esas montañas hasta que nuevamente puedan volver a la vida. Entonces, para ellos no existe esto, y esto facilita este proceso. Desde este programa SAFSI se empezó desde el 2002 a hacer algunas adaptaciones en algunas instituciones de la salud. Se habla del parto caliente, por ejemplo. Cuando se empiezan a levantar centros de salud postas en muchas poblaciones, había una participación mínima de originarios, ¿no? Esto conlleva la necesidad de analizar la situación y obviamente de promover algunas adaptaciones. Y entre las adaptaciones encontraron la necesidad de respetar costumbres, la forma de ver, la forma de vivir, de concebir estos procesos de salud y enfermedad, ¿no? Entonces, a veces entre los pacientes de estas culturas, a veces no es bueno bañarse después del parto, ¿no? Entonces, estas situaciones conllevaban algunos choques, tal vez, entre los procedimientos. Entonces, se lo denomina partos calientes porque justamente se evita estas situaciones, se los hace en compañía de la familia, intervienen médicos incluso tradicionales, interviene la familia, entonces tiene otras características muy distintas a lo que nosotros pensamos que debe ser. Entonces, con este aporte y esta pequeña investigación que hice, que de alguna forma para mí es bastante sano porque me permite aclarar y entender lo que para mí era contraproducente, ¿no? Para mí, desde mi formación, desde mi crianza, desde mi cultura, de mis costumbres, etcétera, tal vez era algo irracional. Para mí era más doloroso darle la noticia, atender al paciente, atender al niño, cuando quizás él está más preparado que yo, ¿no? Cuando quizás hace falta colocarme en sus zapatos, tener una mirada muy plausible de su forma de entender estos procesos, ¿no? Y esto me llega a entender, por ejemplo, esa manera tan natural que tenían estos dos pacientes en estos procesos, ¿ya? Entonces, entre mis conclusiones puedo afirmar que la forma que tiene el paciente para encarar su propia muerte dependerá de la forma de pensar y vivir la muerte de sus familiares y del personal de salud. Lamentablemente, esta es nuestra realidad. Aquí quiero hacer una connotación muy importante, si podemos ver en este gráfico de abajo donde está el niño en la silla de ruedas. Y ustedes han podido ver, porque muchos ya somos mamás, somos papás, cuando el niño pequeño empieza a caminar, cuando el niño tiene un susto o cae en el piso, lo que va a hacer el niño de manera innata e inmediata va a ser mirar a su madre, ¿no? Con esta conexión visual que va a tener el niño, va a aprender. El miedo a algo se aprende. El niño, al tener este contacto visual con su madre, va a captar la expresión de su madre. ¿Qué hace su madre? ¿Se asusta? ¿Grita? ¿Se tranquiliza? ¿Le responde con serenidad? ¿Qué hace la madre? Es ahí, a partir de ese contacto visual, donde nosotros vamos aprendiendo que tal vez golpearnos es malo, tal vez es malo y hay que llorar, ¿no? Pero si mi madre no me mira, no le da mucha importancia a la situación, etcétera, lo ve con mucha naturalidad. Yo también voy a aprender a ver que esas situaciones también no generan mucho miedo. El miedo se va aprendiendo y se va alimentando durante el proceso de crianza. Y esto es parte de cada cultura, de cada familia. Es muy personal, muy particular, ¿no? En este caso, en estas situaciones también vemos, el paciente va a mirar a su madre, va a mirar a su entorno. Si no está su madre, está su médico que se ganó su confianza, está la enfermera que está pegada a él todo el tiempo. Siempre va a mirar a sus ojos para ver qué expresión pone. Y en función de eso es que recién va a emitir una reacción, una conducta. Entonces, este es mi aporte para en esta oportunidad, que a veces es importante que nosotros nos despojemos un poco de nuestra cultura. El miedo más que en el paciente, el dolor, esa limitación que tenemos a hablar de la muerte, de dar un diagnóstico,
de dar las malas noticias, a veces está en nosotros, a veces está en nuestra cabeza, en nuestra cultura, en nuestra forma de ver la muerte, de entender la vida. A veces no es en el paciente. Lo mismo pasa cuando me tocaba atender también pacientes terminales, adultos mayores. La familia decide, la familia no quiere que se le dé la mala noticia, no quiere porque piensa que va a ser peor, piensa que va a agravar el cuadro. Y a veces no es así, ¿no? El paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico. A veces hablando con el paciente está listo para partir. El paciente es más quiere partir. Cuando trabajamos duelo, entendemos a veces que el dolor lo vive más, lo sufre más el doliente, el familiar. Y a veces esto entorpece el proceso terapéutico que se puede hacer para ayudar a partir, para ayudar a un buen morir del paciente. Entonces, es muy importante despojarnos de nuestras creencias, de nuestros miedos, que en este caso pueden ser un obstáculo para nuestro trabajo. En estas situaciones tal vez es mucho más sano ser nosotros mismos, ¿no? Y también tal vez es sano intervenir en procesos en que la familia se interpone, en que la familia obstaculiza. Es más sano mirar y entender qué es lo que piensa el paciente, con qué mirada. Tal vez, como le digo, en el caso de los niños, en el caso de este niño particularmente y de este joven de 17 años, la verdad para mí fue una lección muy, muy grande, ¿no? Porque era tan serena su situación, tan natural este proceso, y el miedo estaba en mí, ¿no? Entonces, las recomendaciones que yo puedo presentar, argumentar para esta oportunidad es uno, la de promover en las instituciones de salud espacios y el soporte especializado para el autoconocimiento del profesional que trabaja en cuidados paliativos, ¿no? Necesitamos autoconocernos, necesitamos un poco conocer cuáles son nuestros esquemas, que en este caso pueden ser un obstáculo. Necesitamos entender que hay situaciones en las que nosotros tenemos que despojarnos de nuestras propias creencias, de nuestras propias limitaciones para poder, como lo decía la doctora Luz Loen al inicio de este curso, decía, ¿no? Estamos aquí para desaprender algunas pautas de costumbre, algunas formas de hacer, de atender, de vivir esta situación, para poder aprender nuevas posibilidades, ¿no? También entre las recomendaciones está el de entrenar habilidades para la pesquisa de información acerca de la cultura, costumbres, miedos. En cuidados paliativos es importante nutrirse de cómo lo ve el paciente, el que va a morir, el que va a partir, cómo lo ve, cómo lo percibe, de qué cultura viene. Y no sorprenderse como fue la experiencia que yo tuve. Otra recomendación, identificar, además de las creencias de la familia, el accionar en el momento del diagnóstico y todo el proceso de agonía, porque a veces la familia entorpece. Ya digo, en el afán de querer cuidarlo al paciente, a veces la familia viene a decidir por el paciente. En esa película que expliqué antes, no el cortometraje, la otra película anterior, justamente vemos como la madre tiene un problema moral, ¿no? Un problema ético como madre, o sea, como madre no entiende, no concibe cómo su hijo, su pequeño hijo va a partir antes que ella, ¿no? Cuando por lógica se entiende que es uno que es más mayor, que tiene que partir, morir antes que el niño. Es algo contraproducente, es algo choqueante entender de que va a partir alguien mucho más joven, que quizás tiene un mundo, una vida por delante para vivir, para disfrutar. No le cabe. Y es justamente ese bloqueo que tiene la madre el que lo va a expresar y lo va a vivir, ¿no? Entonces, en función de eso es que toma decisiones que en este caso no corresponden por ética. Por ética se respeta al paciente, ¿no? Y en esa película es muy apasionante porque justamente es la paciente la que ya quiere partir. El paciente está listo para partir, quiere hacerlo. Ese cuerpo ya no da más para sufrir, ya no quiere recibir pinchazos, ya no quiere irse. Y esa imposibilidad de dejarlo partir es nuestra, es la del que queda. Entonces es importante entender y tener esa mirada un poco más sana, más respetuosa del otro,
¿no? Y para esto es importante despojarnos de nuestras propias creencias. Y la última recomendación, intervenir y gestionar el respeto que se debe asegurar al paciente. Respetar al paciente. Solo el paciente puede decidir sobre sí mismo. Estamos hablando de su cuerpo. A veces ni siquiera queremos darle la mala noticia o la familia no quiere. Pero ¿cómo es que nosotros podemos estar decidiendo o opinando por otra persona? Es otra persona. Entonces, este es el gran aporte, despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestros esquemas en estos momentos, obviamente, y respetar lo que en realidad quiere el otro. Muy bien, entonces este es mi aporte, ojalá les sirva para su práctica y estoy aquí presta para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, doctora López, muy bonita su ponencia, muy interesante.